soy Julieta Vaquero y vamos a presentar la historia de un alumni que está dejando huella. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Julieta, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Qué rico estar acá. ¿En qué ciudad estás viviendo y qué haces actualmente? Yo hoy en día vivo en Bogotá y hoy tengo dos trabajos. Por un lado, llevo 3 años desarrollando una aplicación para jugar fútbol en Estados Unidos con un amigo. Llevamos 3 años pegándola a esta idea, impulsándola y hoy en día ya tenemos la aplicación en 6 ciudades de Estados Unidos. Y también yo trabajo aquí en Colombia como asesor de proyectos de emprendimiento corporativo. Si tuvieras que contar como tu historia para un niño de España, ¿cómo lo harías? Ok, es una gran pregunta. Entonces arranquemos con la aplicación. Para contárselo a un niño de Aspaen, por ejemplo, si fuera mi colegio de los Cerros, lo que yo le diría es que lo que queremos hacer con la aplicación es que las personas, así como yo que me encanta jugar fútbol, puedan jugar fútbol cuando ellos quieran. Ok. Lo único que tienen que hacer es coger su celular, abrirlo, van a ver un montón de partidos en la ciudad en donde ellos estén y reservar para que ellos puedan jugar. Entonces así no tienen que preguntarle a los amigos que si quieren jugar el martes, que si quieren jugar el jueves, que si quieren jugar el domingo. Si yo quiero jugar fútbol hoy en la noche, voy y juego fútbol hoy en la noche. O sea, prácticamente la aplicación es que, o sea, tú abres y ves como un espacio reservado para que tú puedas jugar. Exacto. Tú ves diferentes partidos con espacios disponibles y tú reservas el que tú quieras hacer. Y el segundo, el de asesorar empresas en emprendimientos corporativos. A ver, esa es un poquito más complicada de explicar, pero cojamos un ejemplo, digamos, Alpina. ¿Conoces Alpina? Sí, sí. ¿Cuál es el producto que más te gusta de Alpina? El alpinito, puede ser. Espectacular, es un gran producto. Entonces Alpina vende Alpinito, vende Bonjour, vende Alpine, vende Arequipe, vende un montón de cosas, ¿cierto? Pero imagínate que, por ejemplo, una idea loca, Alpina quiere empezar a hacer, no sé, quiere montar un restaurante. Pero ese restaurante no tiene nada que ver con lo que hace Alpina, ¿cierto? Porque Alpina vende es como productos lácteos. Ajá. Entonces lo que nosotros hacemos desde mi empresa es asesorar a compañías como Alpina a desarrollar esas ideas que no son tan cercanas a los que ellos hacen en el día a día. Eso es un poco lo que hacemos. ¿Y cómo recuerdas cómo fue tu primer día en Cerro? Creo que fue un poco accidentado. Yo me acuerdo que yo era de la Ruta Naranja y creo que el primer día que fui al colegio, yo de chiquito sufría mucho de que se me venía la sangre por la nariz. Y el primer día del colegio se me vino la sangre por ahí 7 veces enfrente de todo el mundo, entonces me daba bastante pena. Ah, Pero ya después de eso, pues todo estuvo bien. O sea, tengo ese recuerdo del primer día, pero ya después de eso, el resto de días fueron espectaculares. Los amigos que fui conociendo y todo fue súper chévere. ¿y qué era lo que más te gustaba hacer en el colegio? Yo creo que lo que yo hoy en día hago, yo creo que ya puedes tener una pista de lo que más me gustaba hacer. ¿Qué crees que era? ¿Fue jugar fútbol? Completamente. Jugaba fútbol todo el tiempo que yo podía en el colegio. Así es. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta hacer en el colegio? Pues compartir con mis amigas en el descanso, más que todo como, sí, hablar y estar con ellas. Sí, echan buenos chismes. Sí. Muy bien. Qué chévere. ¿Cómo crees que Spain te ayuda a descubrir lo que querías estudiar? Yo creo que una cosa muy chévere que tuvimos en el colegio y que no todos los colegios lo tienen es todo lo que tiene que ver con el bachillerato internacional. Y en ese sentido, pues cuando yo estaba en Cerros, que incluso creo que hoy en día es mucho más chévere porque hay más opciones de las selectivas que uno puede escoger, pues a uno claramente como que le dan la oportunidad de escoger qué tipo de clases ya quería estudiar como noveno, décimo y once. Y me acuerdo que en ese entonces yo decidí irme por economía. ¿Por qué escogí economía? Porque creo que la verdad siempre me había ido muy bien como con los números en matemáticas y demás en el colegio y como que economía me hizo mucho sentido y ya después de haber estudiado como 2 años completos de economía en el colegio, pues después creo que fue más fácil tomar la decisión de irme a estudiar administración de empresas, porque ya sabía un poquito más de cómo iba a ser el mundo después de graduarme del colegio. Juli, ¿tú ya sabes qué quieres estudiar? Sí, Ay, sí, ¿en serio? comunicación social. Ay, qué chévere. ¿Y desde hace cuánto sabes eso? Como hace 2 años más o menos. Ok. Quizá, me gusta, ¿Y qué te gustaría hacer entonces? pues como, o sea, me gusta mucho como las cámaras y todo eso. Entonces como me gustaría estar como en un reportaje o algo así. Entonces, Ok, como lo que estamos haciendo. sí, sí, sí. Antes estamos en el lugar correcto. Chévere, muy bien.
¿Recuerdas una experiencia o proyecto que hayas tenido en el colegio que te ayudó a escoger tu carrera? Sí, yo te diría que pueden ser varias. Creo que te vas a reír un poco la respuesta que te voy a dar, porque más que alguna experiencia o proyecto que me ayudó a saber cuál era, tuve muchos que me ayudaron a saber cuáles no eran. Yo fui muy malo en química en el colegio. O sea, si bien era bueno con los números, me costó bastante física porque no entendía la lógica de lo que estábamos haciendo. Afortunadamente pude dejar de ver biología en noveno y para mí eso fue el mejor regalo que me dio la vida. Entonces cuando empezó a salir eso, me quedé fue con los números, con economía, con sociales, con geografía y yo dije, oiga, ¿qué tipo de cosas conectan todo esto? Y es la administración y gestión de empresas. Entonces también yo creo que a veces es bueno poder reconocer qué es lo que a uno no le gusta para poder después escoger con más tranquilidad y certeza qué es lo que realmente a uno le gusta. Entonces, eso fue lo que me ayudó en el colegio. En Aspire nos enseñan que el liderazgo comienza sirviendo. ¿Cómo sirves tú hoy desde lo que haces? Gran pregunta, Juli. Yo creo que uno a veces no se hace ese tipo de cuestionamientos. Y sí es súper cierto, yo creo que desde el colegio el tema de servir, digamos que no lo implantan y no lo hacen como parte de nuestro ser. Yo te diría que desde el lado de la aplicación para jugar fútbol, ¿cómo entendería yo el tema de servir? Y es que a mí me pasó algo y es que yo estuve viviendo en España un tiempo y cuando yo estuve en España yo quería jugar fútbol, pero como no conocía a nadie, no sabía cómo hacerlo y me encontré con una solución parecida a la que yo hoy en día tengo. Entonces yo creo que desde la aplicación lo que hoy buscamos hacer es poderle dar esa oportunidad a las personas de que puedan jugar fútbol sin restricciones, que a veces el deporte es un factor fundamental en nuestras vidas y cuando a veces no tenemos con quién hacerlo o el tiempo para poderlo hacer, pues nuestra vida se pone menos chévere y yo creo que en ese sentido pues lo que buscamos hacer es servir para que la gente pueda jugar fútbol cada vez que quieran. Y del otro lado me parece súper chévere con lo que hacemos con las empresas que te contaba esta explicación como esta idea de Alpina y es que cuando empezamos a desarrollar estos modelos lo que empezamos a hacer es abrir un montón de posibilidades y empezamos a darle oportunidades a personas que normalmente de pronto no las tendrían. Y también creo que estamos sirviendo ahí un bien mayor que es a estas grandes empresas poderlas ayudar a lograr, digamos que sus objetivos, hacerlo realidad. Entonces yo creo que desde esos dos frentes es que hoy en día lo hago en mis trabajos. ¿Qué te significa para ti tener una voz que inspira a otros a hacer lo que quieren? Yo creo que eso es un reto y a la vez como una responsabilidad muy grande. Pero yo creo que lo que siempre he visto, incluso desde que estaba en el colegio, es que a veces se habla de que uno solamente puede inspirar cuando es el líder, o si es el profesor, o es la rectora, o es el jefe, o es el dueño de una empresa. Pero desde chiquito yo creo que lo que vine aprendiendo es que uno puede inspirar desde cualquier cosa. Volviendo a mi ejemplo de fútbol, pues ahí creo que vienen los mayores aprendizajes que yo he tenido en mi vida, porque ¿cuánto juegan en un equipo de fútbol, sabes? No, la verdad es que no sé tanto de fútbol. No te preocupes. En un equipo normalmente juegan 11 personas. Entonces es un deporte de varios. Mm. Entonces para que el equipo le vaya bien, todos tenemos una misión y una responsabilidad para hacer. Entonces desde ese momento tú tienes una responsabilidad muy grande porque tú podrías decir solamente enfocarte en hacer lo tuyo y, oiga, si Julieta no hizo el pase bien o no defendió de la forma correcta, eso es culpa de Julieta. Desde ese momento yo empecé a entender que no, eso es responsabilidad de todos. Entonces, si Julieta no está pudiendo hacer el pase bien o no puede defender bien, ¿cómo la puedo ayudar yo a que haga su labor mejor? Entonces, desde ese momento yo empecé a entender que el tema de inspirar viene de las cosas más pequeñas que hacemos. Y creo que para cerrarte la pregunta, yo creo que lo más importante cuando uno puede llegar a tener estas voces es siempre ser muy coherente con las cosas que también nos enseñaron y es, hay que actuar bien y no hagas a los demás lo que nos quieren que te hagan a ti. Y yo creo que a partir de esos dos criterios, todo lo que yo trato de hacer en mi día a día, en las empresas con las que trabajo, con la gente que me relaciono, siempre están basadas como en esa filosofía para que de alguna forma esos pilares, esos fundamentales de la vida, ellos también los puedan replicar en las cosas que hagan. Y también claramente aplica con la familia. En Aspine hablamos mucho de tener criterio y usar la libertad con responsabilidad. ¿Qué significa esto para ti hoy? Esto está muy chévere, me estás poniendo a pensar. Yo creo que
me basaría nuevamente en lo que decía ahorita de actuar bien y no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y yo creo que cuando hablamos de libertad y el criterio, pues está desde chiquito. O sea, al final, como lo hablábamos ahorita, Juli, pues yo escogí economía porque yo quería escoger economía. Nadie me dijo que yo tenía que escoger economía en el colegio. Y en ese sentido, yo creo que lo más importante cuando hablamos de libertad y actuar con criterio es que todas las decisiones que nosotros tomemos en la vida siempre van a tener consecuencias, por muy grandes, pequeñas, buenas o malas que sean. Entonces yo creo que en ese sentido lo que yo diría y la importancia de tener el criterio en este mundo donde tenemos mucha libertad es antes de siempre tomar alguna decisión, pensar muy bien cuáles son las implicaciones de tomar esa decisión, quiénes se podrían ver impactados positivamente, quiénes se podrían ver impactados negativamente, y después de hacer como ese análisis, decir, ok, ¿sigo adelante o pienso en alguna otra alternativa que me pueda llevar, digamos, que a un mejor resultado? No sé si en ese sentido, Juli, te ha pasado algo que a veces de pronto tomaste alguna decisión como muy rápido, después dijiste, ups, creo que la embarré, y de pronto si hubiera pensado un poquito más, de pronto lo hubiera hecho diferente. Sí, sí me ha pasado mucho. ¿Sí? Sí, a veces, digamos, estás haciendo una actividad o un examen y como que por el tiempo hago como respondo algo y después como que la pienso y digo como, ay, eso no era. Entonces como que sí. Súper. Miguel, sé que trajiste una foto. ¿Me podrías contar la historia detrás de esta? Sí, claro, yo te puedo contar la historia, si quieres, Juli, mírala. Ahí está la foto. Claramente, como puedes ver, obviamente la foto que tenía que traer era de fútbol, no podía ser de otra cosa. Eso era algo que nosotros teníamos en mi colegio que se llamaba Club Cerros. Era que todos los sábados, como de 8 de la mañana a 12 del día, íbamos al colegio a hacer diferentes deportes, jugar fútbol, jugar tenis, jugar basquetbol, jugar voleibol. Claramente yo solo vivía y quería jugar fútbol. Y en esa foto, y el, también el por qué la quise traer, porque el único adulto que ves en esa foto se llama Hildebrando Mosquera y él fue mi entrenador de fútbol por los, no sé, 13, 14 años que estuve en el colegio. Y realmente yo siento que muchas de las cosas que hoy en día me hacen ser como soy, de cierta forma las aprendí con él. En esa foto yo creo que tenía 5 años, 5 años, por ahí. está chiquito. Sí, yo creo que esa fue de las primeras veces que fui y yo creo que tengo un recuerdo también muy chistoso y es que el primer sábado que yo fui a este Club Cerros, mis papás me dejaron y yo me volví corriendo porque me daba miedo. Porque él de ahí lo ves, pero uno chiquito, él era un señor muy grande y yo lo vi, me dio miedo y salí corriendo. Ya después claramente entendí que era una gran persona y todo estuvo bien. ¿Qué le dirías a un estudiante de España que está comenzando su historia? Viendo hoy en día donde yo estoy, Juli, yo creo que le diría varias cositas. La primera, así como tú ya tienes súper claro que quieres ser comunicadora social, ¿cierto? Creo que no todos somos tan afortunados de tener eso tan claro cuando somos pequeños. O incluso a veces lo tenemos claro, pero por cosas de la vida vamos creciendo, van pasando cosas y después a veces creo que terminan o terminamos en otros caminos. Entonces yo lo primero que le diría a alguien que está empezando su historia es que, así como tú, sea muy curioso y trate de encontrar eso que le apasiona, que le gusta y que lo haría muy feliz para que genuinamente después de su etapa en el colegio pues pueda seguir persiguiendo ese sueño y que pueda hacer realidad todas esas ideas o cosas locas que tiene en la mente. Eso es lo primero. Y la segunda que para mí yo creo que es el punto fundamental de mi vida es no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, está súper repetitivo nuestra charla, pero es un principio creo que tan sencillo, pero que de fondo tiene tanto. Es como que si a ti no te gusta que te jalen el pelo, Juli, pues no le vas a jalar a nadie el pelo. Si no te gusta hablar, que hablen mal de ti a tus espaldas, pues no hables mal de nadie a las espaldas. Entonces, yo creo que sea curioso, que busque qué es lo que le gusta y no le haga a los demás lo que lo quieren que le hagan a él mismo. Pues creo que para mí está la receta del éxito de una vida en plenitud. Em, y creo que voy a agregar una chiquita porque creo que sin eso yo no sería la persona que soy hoy. Y es apoyarse mucho en la familia. Al final del día a veces los amigos pueden estar, a veces puede que no estén, pero los que de alguna forma puede que sí vayan a estar toda la vida con uno son nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros abuelos y de alguna forma esos son nuestros espacios seguros. Entonces cuando en la vida de pronto nos esté tirando rocas, la familia siempre va a estar ahí para ayudarnos.
Si pudieras hablar con tu niño chiquito de 5 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría ¿Qué le a dirías? mí yo de 5 años? Tú ya de 5 años. Eh, la primera, millonario no va a ser el club de tu vida. Estaba claro eso. Eh, dos, le diría que no vaya a cambiar nunca y que siga siendo esa persona que siempre fue auténtica, leal, genuina, abierta, incondicional para sus amigos y que es un crack, que todo está bien en la vida. ¿Qué le dirías a tu profe de fútbol de toda la vida? La primera cosa que le diría es que reconocerle que le tuve miedo muchísimos años. O sea, por más de que sea como ese referente que tuve, él era una persona muy fuerte cuando era el técnico en los partidos. Y eso de alguna forma siempre me hizo tener un poquito de miedo cuando era chiquito, pero más allá de eso, eso se lo diría como para que nos riamos un poquito ya cuando ahora soy un adulto de 32 años y que ya lo puedo decir sin ningún problema. Pero lo que le diría es que no sé si él sea consciente de lo que hace, pero en este caso para mí fue Hilde, pero yo creo que muchos profesores en nuestra vida nos pueden impactar de esa forma y es, hoy en día uno de mis números favoritos del mundo es el 17. ¿Sabes por qué el 17 es de mis números favoritos? ¿Por el número de tu profe? Porque fue el primer uniforme que yo tuve en la selección de Cerros. Ese fue uno. Y dos, gracias a ese amor que Hilde me transmitió por el fútbol, pues hoy en día tengo una aplicación para jugar fútbol y si bien te expliqué ahorita qué es lo que yo hago en esta otra empresa, realmente en enero voy a cambiar de trabajo y me voy a trabajar en otro proyecto de fútbol. Y creo que nada de eso sería posible si no fuera por todo lo que él me dio durante esos años en el colegio. Entonces, gracias, Hilde. Para terminar esta entrevista, completa la siguiente frase. Mi historia comenzó en Aspaen y gracias a eso hoy puedo. Hoy puedo decir que estoy rodeado de gente que me aprecia y que yo también quiero un montón, que tengo unos amigos espectaculares del colegio con los que nos graduamos hace 14 años y creo que hoy en día estamos más unidos que nunca. Trabajo en el deporte que el colegio me dio y puedo decir que paso mis días completamente a gusto y feliz bajo los pilares y enseñanzas que mi colegio Cerros me dio.